Cadenas Invisibles. Este podcast es parte del curso de Derechos Civiles de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Carolina. Mi nombre es Tatiana Paola Torres y el día de hoy estaremos abordando una discusión fundamental sobre las estructuras de control social en nuestro país. Me complace presentar a mis compañeras, Adaya Charlotte O'Farrell Romero, Joana Carrasquillo y Frederic Wilson. Para este episodio nos estaremos enfocando en la pregunta de investigación, que dice: ¿cómo el complejo industrial carcelario en Puerto Rico reproduce desigualdades raciales, de género, de clase y coloniales, afectando los derechos civiles y humanos de los acusados? En la discusión de hoy, desglosaremos este tema complejo en dos rondas de preguntas principales y fuentes bibliográficas fundamentales de nuestro curso. Comencemos. Bien, comenzaremos ahora con nuestra ronda de desigualdades estructurales. Empezaremos con la autora Angela Davis y su idea central en su libro Democracia de la Abolición. Su idea central argumenta que la democracia real no puede existir mientras el sistema penitenciario funcione como una forma moderna de esclavitud, violencia racial y control social. En nuestra primera ronda nos enfocaremos en la dimensión estructural de las desigualdades. Alaya, comenzando contigo, ¿cómo las dinámicas de clase y raciales son visibles en el perfil de las poblaciones carcelarias en Puerto Rico? Pues aquí empezamos con un punto clave de ella, que sería la teoría del complejo industrial carcelario. Las cárceles se han convertido en una industria que beneficia económicamente del encarcelamiento masivo, especialmente de personas negras, latinas y pobres. ¿Verdad? Siguiendo por esa línea, ella también hablaba sobre el racismo estructural. Davis explica que el sistema penal estadounidense heredó prácticas de racismo histórico, o sea, de la esclavitud del Jim Crow, lo que hace que la cárcel sea un instrumento de opresión racial, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta que los reclusos negros representan casi el 40% de la población carcelaria, ¿verdad? Y ellos solo representan el 13,4% de la población total de Estados Unidos, ¿verdad? Esto es lo que nos muestra es una desigualdad estructural profunda dentro del sistema penal. Ok, ahora, un punto que quiero traer es el del género. Muchas de las mujeres acusadas o encarceladas enfrentan barreras socialmente aún más pronunciadas que los hombres, si es posible, porque sabemos que los hombres son más propensos a ser encarcelados y, como Joana mencionó, los hombres negros aún más en Puerto Rico o ya sea en Estados Unidos también. Pero las mujeres tienen esta barrera y la respuesta putativa del CIC no, ¿verdad? Así, Sí, el CIC. no atiende las causas de esta desigualdad de género, porque se menciona lo de raza, pero entonces, ¿qué pasa con las mujeres? ¿Qué pasa con esa desigualdad, esa separación? Es diferente y no se da un trato justo a lo mejor. Y no es tan visible, como que la gente siempre se enfoca en los hombres y cómo ellos afectan y cómo ellos dañaron de X o Y manera, pero también hay que ver cómo las mujeres están también siendo tratadas en las cárceles y cómo también por ser mujeres también pueden ser un poco más maltratadas tal vez porque las ven como débiles. Y pues sí, Exacto. entonces, a todo esto lo que queremos decir, ¿verdad? Más bien lo que quiere decir Angela Davis, es ella plantea que para que exista una democracia verdadera se deben eliminar las cárceles como institución central y reconstruir las estructuras sociales que generan desigualdad y violencia. Todo esto para un trato más digno hacia lo que son el racismo, lo que es el complejo industrial carcelario y todos otros temas que toca Angela Davis, que los tenemos aquí. Tenemos el abolicismo, la crítica a la democracia y alternativas a la cárcel. Todos estos son temas que ella toca para que se dé abolición a eso que hoy día no se toca tanto o no se ve para el mundo y que simplemente que entraron a la cárcel y es otro mundo allá al lado de nosotros. Y la realidad es que no está aislado, ya que es un tema que de alguna manera puede afectar en la sociedad, tal vez familiares, y se debe mantener al día como que esos temas, porque el sufrimiento que ellos tal vez están pasando allá no necesariamente quiere decir que se queda allá, sino que son personas igual que nosotros y que si nosotros estuviéramos allí también pues quisiéramos ser escuchadas, sobre todo como mujeres. Sí, claro, porque ahora mismo lo que sabemos es que las cárceles y el complejo carcelario y para que estas personas se rehabiliten es disciplinario. Pero cuando realmente vemos, un ejemplo, vamos a poner el ejemplo de que visitamos una cárcel y nosotros lo que vemos es cómo los guardias de seguridad abusan a estos reclusos o cómo los ponen a hacer trabajo para que tengan un momento de tranquilidad, porque se conoce que estas personas pasan por abusos bien inhumanos, que ellos cuando salen incluso de ese punto de vida no quieren ni volver a mencionar. Eso sí, que también el sistema no está hecho de manera funcional, que muchos salen y vuelven a reincidir. Eso es lo que menciona también Davis, que ella cree en una justicia restaurativa, que no solo meterlo en la cárcel y castigarlo, sino, ¿verdad?,
buscar que ellos aprendan y transformarlo. Ajá, verlo como una segunda oportunidad de vida. Como que no es solamente salieron de la cárcel y ya, y ahora sigue tu camino y no vuelvas a cometerlo. No se trata solamente de eso, porque también hay una historia que dejaron atrás, lo que es su vida en la cárcel, después de, qué sé yo, ya sean 2 años, 10 años, no, cada persona tiene su impacto en ese lugar. Sí, hay que buscar cómo volver a reintegrarlos en la sociedad. Exactamente. Ahora continuaremos con nuestra siguiente ronda, que trata sobre el garantismo penal, escrito este libro por el autor Luigi Ferrajoli. Y ojalá te quisiera hacer una pregunta. ¿Hasta qué punto puede el Estado castigar sin poner en riesgo los derechos fundamentales y la democracia? ¿Y cómo el garantismo penal de Luigi Ferrajoli propone limitar ese poder? ¿Verdad? Ferrajoli propone un modelo de derecho penal que se basa en ponerle límites estrictos al poder punitivo del Estado. ¿Verdad? Él quiere que se protejan los derechos de todas las personas, incluso las acusadas de cometer los delitos. Para esto hacerse, para que se proteja a las personas, él da unos puntos clave y uno de ellos es el principio de legalidad, en el que él dice que solo se puede castigar lo que la ley define claramente como delito. Esto para evitar los abusos que quiera hacer el Estado contra estas personas. Otro de los puntos importantes es la presunción de inocencia. ¿Qué significa esto? Que toda persona es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Esta ley, ¿verdad? Se ve mucho más en Puerto Rico y en Estados Unidos, ya que en otros países es al revés, que tú eres culpable hasta que se te pruebe la inocencia. También tenemos lo que es el debido proceso. El Estado debe cumplir con lo que son procedimientos justos, transparentes y respetuosos de los derechos humanos, como, ¿verdad?, el derecho a la defensa, un juicio rápido, etc. Y otro punto que tenemos es la mínima intervención penal, en el que se dice que el derecho penal debe de ser el último recurso que se utilice para esta intervención con las personas, pues no se debe usar la cárcel ni la fuerza punitiva si existen otras alternativas efectivas también. Siguiendo lo que ya se ha mencionado, también tenemos los derechos como límite al Estado. ¿Qué significa esto? Que el poder de castigar está condicionado por los derechos fundamentales establecidos en la Constitución y en tratados internacionales. ¿Verdad? Y por último, menciona lo que es la crítica al populismo punitivo. Ferrajoli advierte que hay gobiernos que usan el miedo al crimen para justificar medidas represivas. Hay gobiernos que aprovechan, ¿verdad?, el miedo de la población al crimen para implementar políticas que son como que bien duras, bien exageradas, como por ejemplo aumentar pena o ampliar lo que es el poder de la policía. En otras palabras, como que el gobierno usa lo que es el miedo para ganar apoyo de los ciudadanos. Ahora, en resumen, ¿qué te quiere decir el garantismo? O qué más bien es lo que defiende el garantismo penal. Defiende el Estado, que el Estado solamente puede castigar dentro de los límites bien definidos. ¿Qué pasa? No cualquiera puede llegar y reprender a alguien, ¿verdad? No es algo que está permitido. Respetando esto los derechos y evitando abusos. Es una defensa de un derecho penal, democrático y humanista. Se busca que las personas tengan su debido derecho a la vida, a la libertad, todo respetuosamente hecho o, ¿verdad?, como se debe. Y aquí es que viene nuestra pregunta, como que el trato en las cárceles es digno, es humanista, como dice el garantismo, como busca el garantismo penal, o se les está usando, ya sea por racismo, por género y muchas otras cosas que hoy en día como que se deberían tratar. Y eso es más bien lo que queremos llegar y nuestra base para esta pregunta de investigación. Nosotros creemos realmente, ustedes como personas, ¿creen realmente que está el derecho penal o las instituciones realmente van con la pregunta que hizo Tatiana? Como que ve más o menos que esto se logra esta justicia, o No, porque como mismo vemos que en público la gente, ¿verdad?, que los que estamos libres, que como mismo se ve que el gobierno, la policía, etcétera, abusan de su poder, que no pasa a creer a nosotros que en las cárceles a los reclusos se les trata mejor o como se debe. Que no pasa a nosotros que ellos tienen un trato digno, como se lo merecen, porque siguen siendo humanos. Exacto. Y que muchas veces como que, ¿verdad?, como dice Ferrajoli, ponerle límites estrictos al poder punitivo, como que se crean leyes y se busca como que muchas veces disfrazar lo que es, ¿verdad?, abuso que a veces se genera y se pinta todo bien bonito y se crean muchas leyes, pero al final no se terminan cumpliendo con ellas o se modifican, ¿verdad?, para beneficiar a lo que es el Estado. Exacto, ¿no? Y cuando vienes a ver, ya hoy en día los policías te pueden tratar injustamente o como que vemos injusticias, no tiene que ser dentro de las cárceles, a veces los policías exceden su uso, autoridad. se pasan de lo que se supone.
Y entonces, si así mismo se ve afuera que van a estar, que puede estar pasando allá adentro en las cárceles donde nadie puede ver nada, nadie se entera y se queda allá adentro. Y hoy en día el gobierno, el Estado tiene un poder sobre las cárceles y las injusticias que hoy en día se cometen hacia las personas que, ¿verdad? La sociedad, no solamente en las cárceles, sino los que estamos afuera, si hoy en día esas injusticias se cometen afuera y ya sea corrupción, todas esas cosas y como de género, la desigualdad racial, eso se ve hoy en día, no tenemos que estar en una cárcel para estar viendo todas estas injusticias. Pues así mismo, en las cárceles, es más, podría estar pasando más, pero así mismo también se oculta. Y ese es el problema, como que lo que queremos defender aquí, que las desigualdades existen y en el complejo industrial, aunque no se ve, se sabe que la posibilidad de que exista también es alta. Sí, exacto. Sí, se ve dentro y fuera de las cárceles. Exactamente. Sí, no es algo que se esconde, Sí, es algo no que se se tapa sabe. solo un dedo, realmente. Exacto, es algo que se sabe, pero no se trabaja, no lo trabajan para mejorarlo. Y estas personas entonces no pueden decir que su tiempo en la cárcel obviamente es de rehabilitación y todo eso, pero no pueden decir que a lo mejor tuvieron un trato completamente justo dentro de Sí, esta... porque los deshumanizan. Sí. Porque tal vez no todo el mundo, porque los crímenes por los que te pueden encarcelar son distintos y varían, pero maybe tú eres un asesino serial, a ti no te van a tratar como una persona normal. O sea, te van a poner por el piso, te van a arrastrar. Y eso sin contar como que tu trasfondo, por qué hiciste lo que hiciste, por qué estás donde estás. Simplemente te buscan, ya estás allí, ya eres otra persona, ya no importa lo que pasaste afuera, ahora te toca sobrevivir dentro de un nuevo entorno. Y ahí es donde también vemos lo que dice Angela Davis sobre el lograr que esa persona, como que su vida, transformar la sociedad, como que no sea solamente ese impacto en la cárcel, sino que vuelva a lo que un día fue su inicio. Sí, buscar la raíz del problema también. En vez de castigar y castigar, solucionar desde raíz lo que está pasando y lo que lleva a estas personas a delinquir y a cometer los actos que cometen. También los pueden hasta maltratar o incluso estas personas pueden ser esclavas de trabajo dentro de estos lugares, que es algo que se tiene que tener bien presente. El sistema debe trabajar bien minuciosamente con estas instituciones y con estas personas, porque si no se logra, entonces esa intervención, no va a lograrse, no va a ser al 100%, lo que conllevaría a que o la persona no termina siendo el bien o cuando sale y vuelve a recaer otra vez, o al final entonces esa población carcelaria sigue en aumento, como se mencionó en la clase que nos dio el profesor, o incluso minimiza dentro de esta institución, porque estas personas tienen mucha libertad de cometer mucha violencia en estas instituciones, que es algo que no se debería permitir. Pero pues eso pues es algo que con el tema que nos trae Ferrayoli se tiene que trabajar, porque es algo que el sistema debe arreglar. Y realmente pues, es algo muy triste, porque cuando vienes a ver podría ser un familiar nuestro, amistades, personas que realmente no podemos juzgar, porque cuando vienes a ver, nosotros no somos tan diferentes, como que todos cometemos algún tipo de injusticia o hacemos cosas que no debemos. No es por buscar culpable, pero ahora mismo este problema, este aumento en la criminalidad y todo eso se debe mucho también al sistema, porque nos comprometen a una sociedad o incluso a unos estereotipos que si no los cumplimos, entonces nos vemos por debajo de lo que se sabe. Y entonces ahí es que llegamos a ser minoría y pues a la minoría roba, a la minoría no tiene dinero, pues entonces y lo que va haciendo es que no se convierte en minoría, se convierte en la mayoría de las personas los que cometen estos delitos por salir a lo mejor, como dijo Tatiana, de esas raíces, de ese backstory que tuvieron antes, que es darles ese apoyo, no comprometerlos a cometan más actos. Y también ¿por qué esperar a que lleguen allá? ¿Por qué no se les da la educación justa? ¿Por qué esperar a que cometan esos actos para entonces darles el servicio correcto que necesitan? Porque hay personas que sabemos que están en entornos que no son los mejores. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? A la vez llegan a las cárceles, pero es que esta persona estaba cometiendo esta cosa. Y si tú lo sabías, ¿por qué no dijiste nada? ¿Por qué no trataste de ayudar? Y esperar a que se cometan las injusticias para entonces poder resolver el tema. Hemos llegado a la conclusión. Como parte final de nuestra discusión, a lo largo del episodio analizamos cómo las desigualdades raciales, de género, de clase y coloniales se entrelazan dentro del complejo industrial carcelario en Puerto Rico. Ahora pasaremos a los comentarios finales de cada panelista y mis compañeras, comenzamos contigo, Laia. Para mí lo más importante es recordar que detrás de cada estadística hay vidas reales afectadas. Exactamente. También, ¿verdad?, que si queremos una sociedad más justa,
vista, tenemos que repensar profundamente el cómo castigamos, a quién castigamos y para qué sirve realmente la cárcel. Yo en verdad digo que el sistema trabaja mucho con estas personas, que no se olviden de que aunque hayan cometido un error, ellos deben cumplir, sí, tienen toda la razón, pero entonces que no se les quite ese momento de que son humanos, ¿ok? Gracias a cada uno de ustedes, a ustedes compañeras, muchas gracias por estar aquí. En conjunto vemos que el complejo industrial y carcelario en Puerto Rico no solo refleja las desigualdades sociales, sino que activamente las reproduce. Esto ha sido todo por nuestra parte de hoy. Y nada, gracias por escucharnos. Gracias por su atención. Gracias.